Somos por naturaleza seres plenos. Eso quiere decir que durante el resto de la vida tenemos la capacidad de contactar esa plenitud de manera incondicional. Juntos en este espacio vamos a explorar diferentes maneras de hacerlo. Bienvenidos al podcast de Habilidades de Vida. Para muchos es evidente que ya son papás, padres de familia, hay hijos en la casa, ya pasaron por ese proceso de maternidad, pero la verdad es que todos, yo por ejemplo no soy mamá todavía, pero ya soy mamá, todos somos papás de nuestro propio niño interior. Tengamos o no hijos, tenemos uno que habita en nosotros, que todo el tiempo nos acompaña y que es muy importante aprender a reeducar. Hoy vamos a hablar de esto. Yo soy Valentina Gómez, soy psicóloga, educadora de emociones, hago parte del equipo de Habilidades de Vida y como saben, cada semana les dejamos un episodio con un contenido específico, reflexiones específicas y casi siempre una propuesta práctica para que lo que conversemos aquí se pueda empezar a entrenar de forma individual en la vida de cada uno. El niño interior, siento que es un tema que últimamente está más en la voz de la gente, que escuchamos con más frecuencia, que hacemos referencia a él también con mucha más frecuencia, aunque no tengamos tan claro qué es, porque cuando llegan aquí a este espacio, que saben que Habilidades de Vida es un centro de educación emocional, muchos tienen la duda y tienen la necesidad, sin saber del todo ponerla en palabras, de hablar sobre ese niño interior, pero no sabemos bien qué significa, cómo funciona, cómo acercarnos a él, etcétera. Háganse de cuenta que la mente humana es como un iceberg en donde la parte que está por fuera del agua es el porcentaje más chiquitico, el pedacito de hielo más pequeño. Esa partecita del ser humano hace referencia a la mente consciente, que es una mente más centrada, más serena, más adulta, y el 95% de esa estructura que está por debajo del agua, que no se ve, a la cual es muy difícil acceder, pero que todo el tiempo está ahí generando peso, más bien contrapeso hacia abajo, hace referencia a la mente inconsciente. Una mente que se llenó de información estructurada en creencias y en ideas, sobre todo en una época de la vida que se llama la infancia. Cuando hacemos referencia al niño interior, hacemos referencia a esa parte de nosotros inconsciente que todo el tiempo habita dentro de nosotros, no solamente habita, sino que se manifiesta en muchas reacciones, en muchas formas de actuar en el día a día y además termina tomando las decisiones importantes y significativas del día. El niño interior entonces es una parte inconsciente que está dentro de todos, que representa el mayor porcentaje y que por mucho que yo desde la conciencia empiece a entender nuevas cosas, a generar nuevas formas de vivir, a decir quiero vivir o estar más tranquilo, quiero aprender a relajarme un poquito más, sé que no necesito controlarlo todo, sé que sí soy suficiente. Sé que no necesito buscar la perfección todo el tiempo, sé que es importante tener equilibrio en la vida, podemos saber desde la cabeza muchas cosas, pero en el fondo, el cómo ese día a día transcurre, a veces no coincide con esas verdades que en la conciencia estamos estructurando o estamos conociendo. Entonces, en ese fondo, en esa parte inconsciente de donde está habitando ese niño interior, hay un montón de ideas y de creencias que me parece muy importante siempre aclarar que son fruto de una interpretación, no fruto de cómo nos educaron nuestros papás, porque también caemos en esa tendencia a culparlos de absolutamente todo, que me parece muy egoísta, y les dejo esta reflexión para que lo dejemos de hacer y entendamos que como nosotros estamos estructurados a nivel inconsciente, claramente se alimenta de un entorno que genera varias situaciones, pero la decisión final está basada en un filtro interpretativo que solo pertenece a cada uno, que solo le corresponde a cada uno. Por ejemplo, hay unos padres que tienen dos hijos, esos hijos están educados bajo la misma crianza, con las mismas herramientas, con los mismos estilos parentales y los dos son supremamente distintos y me preguntan mucho, pero ¿cómo es eso posible si los educamos igual, mismo colegio, misma educación, etcétera?
Y siempre les digo, hay un componente que a cada uno le pertenece y le corresponde, que es interpretativo. A un niño que le prestan muchísima atención, podría interpretar ese niño esa atención como valor, es decir, soy muy valioso y me prestan atención, o ese mismo niño, tanta atención, puede interpretarla como un ejercicio de desvalidación, es decir, yo no soy capaz de hacer esto solo, por eso tengo tanta atención, y se queda interpretando yo no soy capaz y crece con esa idea. Entonces, un mismo estímulo, que es recibir mucha atención, puede interpretarse de dos formas muy distintas, y por eso la decisión final me parece muy valioso que reconozcamos que depende de nuestra propia interpretación. Eso es muy importante, sobre todo para asumir de nuevo el proceso de encargarnos de nuestra propia vida y de asumir nuestra propia historia. Entonces, ese niño interior tiene un montón de ideas que se le quedaron grabadas en el inconsciente y que hoy en día siguen apareciendo y siguen generando sus consecuencias, sus repercusiones. Y es muy importante, siempre les digo, visualizarlo. Yo visualizo a mi niña como una pequeña niña, 4, 5, 6 años, que todo el tiempo está conmigo aquí al ladito acompañándome, que a veces se activa a punta de interpretaciones. Hace poco les contaba aquí en la oficina que estaba corriendo para alcanzar un ascensor, y el ascensor, había alguien adentro que me vio corriendo, pero aún así cerró y literalmente casi pues me estripa la nariz. Esa niña inmediatamente sale, se despierta, empieza a hacer una pataleta y dice, pero ¿por qué me dejó? ¿Me hizo daño? ¿Fue contra mí? ¿No quiso esperarme? Un montón de interpretaciones, y en esos casos es fundamental, por ejemplo, darse cuenta que esa pataleta tiene un origen y es infantil. El adulto, mientras haga esa diferencia, puede hacerse cargo mucho mejor de esa situación, porque mientras yo esté confundida, metida en la pataleta, no voy a ser capaz de acompañar a mi propia niña. Entonces, en ese instante, poder caer en cuenta, entrar en razón y decir, esto no fue contra ti, seguro tenía mucho afán, seguramente tenía algo personal o necesitaba ir al baño, no sé, cualquier cosa pudo haber pasado, pero no es algo contra ti. Los niños suelen tomárselo muy personal también en muchas ocasiones. Entonces, hacer esa diferencia y visualizarnos todo el tiempo acompañados por un pequeño niño que reacciona de forma muy impulsiva ante cualquier estímulo del exterior, es muy valioso, porque dejamos de ser como marionetas de esa forma de actuar. Ya no estamos siendo simplemente unos adultos que le hacemos caso a un niño, sino al contrario, un niño que se siente acompañado por un adulto que busca estar centrado y sereno. Entonces, hacer ese ejercicio de visualizarnos todo el tiempo acompañados con un niño que además vive muy activo dentro de nosotros, funciona súper bien. Empiecenlo a hacer cuando estén en un espacio, visualícenlos a ambos, y si es una experiencia retadora, otra vez volver a coger el mando desde el adulto sabe dirigir a ese niño, cada vez lo fortalecemos más con este tipo de ejercicios, de prácticas, en procesos terapéuticos, en talleres, con podcasts. Todo está alimentando esa capacidad nuestra de ver las cosas más claras y también de transmitírselas a esos pequeños niños que nos habitan. Entonces, hay otra parte importante de ese niño interior, no solo a la hora de corregir, que ya lo hablamos, sino a la hora de impulsarlo a ser el mismo. Cuando somos pequeños, tenemos unos adultos que nos guían, que se encargan de impulsar nuestros comportamientos, adultos que pueden ser papá, mamá, hermanos mayores, profesores, abuelos, cuidadores, cualquier tipo de adulto que se haga cargo de nosotros. Ese niño todavía en ese momento, esa niña que fuimos, no era capaz de tomar sus propias decisiones, ni de ser responsable, ni de ser plenamente consciente. Necesitaba de un adulto, de una figura de autoridad externa. Esa figura de autoridad externa se hacía cargo de que cumpliéramos con las cosas con las que teníamos que cumplir. Si yo tenía una clase de pintura y era el martes a tal hora
El adulto me lleva a la clase, yo llego a la clase, hago la clase, pero resulta que cuando vamos creciendo, esa figura de adulto ya se empieza a desvanecer. Hoy en día, con la edad que tenemos, ya no tiene ningún sentido que sea un cuidador o la mamá la que llame y diga, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que ir a trabajar hoy. Claramente no. O, ¿sabes qué? Hacer ejercicio es muy beneficioso porque no empiezas a hacer ejercicio. Esa responsabilidad ya no le toca a un adulto externo, sino que a medida que vamos creciendo, eso realmente significa madurar. Necesitamos empezar a cultivar nuestro adulto, a diferenciarnos cada vez más de ese niño y desde esa posición lúcida ser capaces de acompañarlo y decirle, yo sé que tú no quieres hacer esto, pero esto es lo mejor que puedes hacer en este momento y vamos allá, vamos a hacerlo. Entonces, hay un rol desde este adulto correctivo, con todas las pataletas que en el día a día se despiertan en estos niños. Una súper típica es la indiferencia cuando un adulto está desencajado, no porque el adulto esté mal, sino porque el niño está muy despierto, es indiferente, le preguntas cómo estás, bien, bien, ya te dije que estoy bien. Y es un juego de egos, de roles, de confusiones muy particular. Entonces, por un lado está el estilo correctivo cuando aparecen las pataletas que son muy comunes y por otro lado está la función de impulsar a ese niño, de hacerlo brillar, de permitirle ser el mismo, además porque siendo niños también crecimos muy cohibidos o un poquito como alrededor de normas y prohibiciones que claramente había que aprender a recibir, había que entender que hay unos códigos sociales en este mundo que necesitamos respetar y al cual el niño se tiene que introducir. Pero hoy en día ya esos códigos están muy claros, se integran y sí podemos darle voz a esa gran energía, luz y potencia que hay dentro. Entonces, somos los encargados de hacer el rol de adultos para nuestros propios niños. Y en ese orden es fundamental cada vez más interpretar, no, identificar cuándo aparece ese niño y cómo acompañarlo. Hay dos formas de acompañarlo. La primera, cuando aparezca un niño herido, dolido, que esté haciendo falsas interpretaciones, que tú digas es que esto le está molestando mucho en el día a día, cualquier cosa. En ese instante, así como en el ejemplo del ascensor, poderle hablar y decir, oye, esto no es en contra tuyo, esto no deteriora la esencia que eres, ni el hombre, ni la niña valiosa que eres. Esto simplemente es un tema de otra persona, no te hace daño en tu esencia, puedes seguir siendo tú mismo, eres igual de valioso, sigues siendo luz, etcétera. Entonces sería un acompañamiento en caliente cuando algo suceda. Y otro acompañamiento muy valioso es cuando en la noche, antes de dormirte, piensas un momento en esa niña, en ese niño, y le empiezas a transmitir algún tipo de verdad que a través de tu proceso de adulto consciente, terapéutico, por ejemplo, empieces a descubrir, o cosas que simplemente le quieras recordar. Oye, recuerda que tú eres completo desde que naciste, tienes todo adentro, eres una vida inagotable que está esperando a ser expresada, tienes permiso de expresarte, tienes permiso de vivir con toda la libertad, tienes permiso de manifestar el amor que hay en ti, vive con respecto a esos estados, plenitud, paz, no los busquemos más adentro, afuera, eso no está afuera, eso está adentro, hace parte de lo que eres, vive lo que eso no tiene condiciones. Entonces serían estas dos formas de seguir educando a esos niños. Este sería un breve resumen del niño interior para que empecemos a entrar más en materia, para que le prestemos más atención. Sirve mucho también que busquen una foto de cuando eran niños, 4, 5, 6 años, y la tengan en su mesita de noche, la puedan ver constantemente, le digan a ese niño que están haciendo un gran trabajo por acompañarlo mejor, que ustedes son el adulto y que van a seguir encargándose de ese proceso. Aquí les dejamos entonces esta reflexión. Espero que la disfruten un montón. Saben que estamos abiertos todo el tiempo a escucharlos, que nos pueden escribir por el correo hola@habilidadesdevida.co o por Instagram también, y que estaremos muy felices de leerlos y de saber qué tan útil es esta información para ustedes. Reciban un abrazo muy, muy especial de mi parte y de parte del equipo y nos vemos pronto.